La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Luis Tosar, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la 25. Muchas gracias. Estrenas este viernes La Infiltrada, de la directora Arantxa Echevarría, que es la historia real de una agente de la Policía Nacional, jovencísima, 22 años, que decidió dar un paso al frente e infiltrarse en ETA. De hecho, dio casi una década de su vida para estar infiltrada en ETA y para ayudar a obtener información que permitiera desarticular distintos comandos de la banda. Tú habrías dado 8 años de tu vida por el bien común. Muy difícilmente, supongo. Yo creo que hay que ser una pasta muy especial para hacer eso. Todavía hoy, a día de hoy, creo que no entendemos todavía los que hemos participado en esta película, después de tener conversaciones con gente, no con la propia Arantxa, pero sí con gente de su entorno y gente que participó en ese operativo de manera directa. Y un poco nuestra pregunta recurrente era esta, es decir, ¿qué le impele a un ser humano a sacrificar absolutamente todo para estar durante tantísimo tiempo renunciando a tu vida y sin ninguna certeza, sin saber si eso realmente puede llegar a buen puerto, ¿no? Y, hombre, yo estoy comprometido con el ser humano y estoy comprometido con mi sociedad, pero no sé si sería capaz de hacer algo así. Además, hay una cosa que dibuja muy bien la peli y es el riesgo permanente. Esto no es que te arriesgas a que te descubran al final y te metan un tiro, que también, sino que en cada día, en cada decisión de su vida, esta gente ponía su vida en riesgo, ¿no? Es una constancia permanente la de esta gente. Tú en tu vida tienes esa constancia, esa capacidad de diseñar tu objetivo a largo plazo y trabajar permanentemente hacia él. Siempre he sido en general bastante constante con ciertos objetivos, con lo que tenía que ver en general con la interpretación y con lo de... No tanto con metas concretas, sino con lo de conseguir dedicarme a esto durante un plazo largo de tiempo, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que lo he sido y soy capaz de hacerlo. Ya con otros aspectos de mi vida quizá no tanto, soy un poco más irregular, yo creo. Tú interpretas al poli, que es el jefe de la gente. ¿Te habría caído bien el poli que interpretas? No lo sé, es un personaje bastante... El personaje de la ficción, porque yo realmente al original tampoco lo conozco tanto como para poder emitir un juicio sobre él. Además, él fue muy generoso con nosotros, nos contó de una manera muy relajada todo lo que había sido su vivencia desde su punto de vista de aquellos años. Pero claro, no deja de ser una figura que está afuera, digamos, de la que realmente estaba jugándose el tipo permanentemente. No digo que los otros no se lo jugasen, que también, porque evidentemente eran policías en Euskadi y eso es una forma de vida completamente diferente y muy arriesgada todos los días. Pero ella directamente estaba infiltrándose en la organización con todo lo que eso conllevaba. Este hombre, claro, tuvo que tomar decisiones muy delicadas en momentos en los que no había ninguna certeza de nada, de si eso iba a progresar o no iba a progresar, o la información que también manejaban los otros, que nunca la sabían, ¿no? Además estamos hablando de una época que era analógica, ni siquiera había el sistema de información que puede existir hoy en día. Hoy por la mañana una compañera vuestra me comentaba, joder, es muy divertido ver cómo un tipo se va a hacer fotocopias a toda velocidad, y es que es verdad, claro, en aquella época había que hacer las cosas así, no era sacar un pantallazo, ¿no? Los micros, ellos nos contaban que los micros funcionaban muy mal, entonces siempre estaban guiándose por referencias que eran un poco imprecisas, ¿no? O sea, que tuviste contacto con ese policía. Sí. Con ese y con alguno más del operativo, y con alguna más del operativo, que están hoy en día algunos en activo, este en concreto no, pero, por ejemplo, el personaje que interpreta a Nausicaa, la otra policía, la que está embarazada, está en activo. Y ella, pues bueno, pasó por eso en aquel momento, ¿no? Y es curioso el grado de compromiso que tenían, porque ella, o sea, realmente esto que contamos en la película no fue exactamente así, lo de utilizar el embarazo, pero sí les venía bien. Y ellos entendían que les venía bien eso porque, bueno, les hacía pasar más desapercibidos. Una poli infiltrada, embarazada, nunca nadie va a sospechar de ella, ¿no? Claro, que anden por allí vigilando, pues bueno, nadie se fija mucho nunca en una embarazada, o la miras con otros ojos, ¿no? Oye, y la poli que fue la gente infiltrada, de la que lo único que sabemos ahora es que está fuera de España. Y nada más, eso se dice al final de la película, que ya está fuera de España, que es una persona que ha tenido que ser extraída de estos ambientes. ¿Os consta si ha visto la peli, si le ha gustado? Nos consta que le llegó el guión y nos consta que no ha puesto ninguna cortapisa con respecto al guión, con lo cual entendemos que lo habrá leído, pero no ha habido ninguna comunicación más directa que eso, ¿no?
O sea que no tenemos en principio ninguna objeción por su parte, pero tampoco tengamos ninguna aprobación en concreto, ¿no? Bueno, igual hasta mejor, ¿no? Sí, y yo entiendo también que ella, desde el momento en que decide que ya se extrae del operativo y tiene que, bueno, pues tiene que dar una vida protegida, por así decirlo, porque es un personaje muy delicado, todavía a día de hoy, entiendo, sí. Pues bueno, pues habrá tomado esa decisión. Me parece también muy loable por su parte lo de no tener ningún ánimo de protagonismo, ¿no? Lo cual creo que también es muy femenino por otro lado. Creo que si fuese un chico igual sería de otra manera. Yo creo que la testosterona nos hace ser más protagonistas de las cosas y necesitar más atención, ¿no? Y ella desde el minuto 1 en que este señor le dijo, oye, te tienes que infiltrar aquí y no eres nadie a partir de ahora. Hostia, hay que echarle muchos bemoles para hacer eso, ¿no? Primero fue Maishabel, ahora esto. ¿Es casualidad o es que hay una decisión en ti de colaborar con la memoria sobre el terrorismo a través de la cultura? Bueno, es casualidad porque me lo ofrecen, es decir, pero sí hay un interés personal en indagar sobre esto, en intentar comprenderlo desde diversos lugares, de aceptar la invitación que de manera desinteresada uno recibe por parte de gente que tuvo que ver con esto y que de manera desinteresada te están contando lo que fue su experiencia, de un lado y del otro, para entender lo que pudo haber sido aquello durante sobre todo los años más duros, ¿no? Y es una oportunidad que me brindan y a la que no puedo decir que no, porque me parece tan interesante poder contribuir también al diálogo y al proceso de sanación, por así decirlo, de un país que está muy dolido, de un país que está muy herido por la huella del terrorismo y que creo que necesita realmente de todos los esfuerzos que podamos hacer entre todos para caminar hacia un futuro en el que ojalá podamos convivir mínimamente en paz con esto, ¿no? Ahora que este viernes estrenas una peli de cuando ETA mataba a mansalva y la gente se jugaba la vida por desactivar a la banda, ¿qué sientes cuando has escuchado esta semana a Isabel Díaz Ayuso decir que ETA está más viva que nunca, que está más peor que nunca? Un horror, me parece un horror. Me parece un horror utilizar a ETA como se está utilizando, sobre todo en los últimos tiempos, porque da la sensación, o al menos esa la que yo tengo, de que es un poco impune que se pueda hablar de esto sin que pase absolutamente nada, ¿no? Sin que solo sean réditos políticos y no haya ningún tipo de castigo en ningún lado. Ya no digo en las urnas, porque ahora mismo no estamos en unas elecciones, pero un mínimo de resentimiento en el apoyo popular. Porque hablamos de esto como si fuese cualquier cosa, y han sido años y años y años de mucho dolor en este país, ¿no? Y no es verdad. Sobre todo no es verdad lo que dice. No es verdad que ETA siga viva, no es verdad que haya atentados, no es verdad que haya pistoleros por las calles, no es cierto. ETA se acabó hace unos cuantos años, por fortuna, y de una manera o de otra estamos intentando recomponer este país, ¿no? Muchos lo están intentando, otros quizá no tanto, ¿no? ¿Cuánto miedo tienes a que un titular tuyo sobre este tema se vuelva a sacar de contexto, como te pasó hace unos años con una promo? ¿Vas con el freno de mano echado hablando de esto? No sé si con el freno de mano echado, pero sí voy con precaución, claro, evidentemente. Sí, porque además provoca mucho... como se dice en Galicia, decimos desacogo, o sea, te desequilibra mucho en tu vida, ¿no? Yeah. Algo que tú has comentado con la mejor intención, algo sobre lo que tú has hablado, intentando componer diálogo, intentando progresar hacia algún lado, y que de repente se convierta en un arma arrojadiza y que además ya no solo te produzca dolor a ti, sino que produzca dolor a tu entorno, ¿no? Por poner en contexto a los oyentes, esto fue una entrevista que te hicieron hace unos años, en la que, muy sacado de contexto el titular, te pusieron que habías dicho algo así como: yo si hubiese nacido en Euskadi podía haber terminado en ETA, y nada más diferente a lo que habías dicho tú, ¿no? Sí. Sufriste con aquello. Sí, sufrí mucho porque era muy doloroso ver que, yo intenté hacer una entrevista en la que intentamos arrojar un poco de luz sobre lo que podía ser la situación de dos personas que vivían en mundos prácticamente antagónicos, pero que tenían una cercanía ideológica, por así decirlo, pero que se desarrollan en contextos totalmente diferentes, uno ultraviolento y otro no, ¿no? Y la suerte de cada uno de nacer en un lado, ¿no? En esta reflexión, de repente se genera un titular, y el titular acaba siendo: si hubiera nacido en Euskadi, sería etarra.
Ese era el titular. Pero lo más gracioso es que la traducción de ese titular, tiempo después, en gente con la que yo me encontraba, eran, oye, que a mí me han dicho que tú has dicho que ibas a coger un fusil y que ibas a matar policías en Euskadi. Y yo, bueno, está bien esa traducción, ¿no? Ostras, tú, por parte de algún medio que otro, ¿no? Que se dedicaban no a traducirlo así literalmente, pero a promover que la traducción por parte de los oyentes o los receptores fuera esa, ¿no? ¿Sufres mucho con la promo de los proyectos que haces? No, ya no tanto. Al principio sí, antes sí. Sí, era... Es triste decir esto, ¿no? No, lo que pasa es que antes me costaba más asumir la exposición de uno fuera de lo que no fuese la pura actuación, ¿no? Yeah. Y de alguna manera vas asumiendo que, bueno, que tienes que también construir un discurso sobre lo que acabas de hacer, que la gente mínimamente se entere de lo que estás presentando y que ese mensaje sea lo más preciso posible, ¿no? Oye, Carolina Yuste, increíble en esta peli. Brutal, maravillosa. ¿Cómo es rodar con ella? Pues extremadamente fácil, eso para empezar. Es muy, muy, muy buena compañera, muy generosa. Y ha sido en este caso concreto, yo nunca había tenido la oportunidad de trabajar con ella. Habíamos coincidido en producciones, pero no habíamos trabajado juntos, ¿no? Y junto con Arantxa, que es una maravilla de directora, porque entre otras cosas además es muy graciosa, y para trabajar con temas tan delicados como estos y tan sensibles, yo creo que siempre está bien tener una cierta dosis de humor para tener una espita, una válvula de escape en la que la presión se libere un poquillo cuando estás currando, ¿no? Y entonces en ese trío, que nos tocaban muchas escenas en las que teníamos que elaborar y ensayar juntos los tres, lo pasamos muy bien. Fue un proceso de ensayos y de trabajo muy, muy, muy bonito realmente. ¿Cómo es un rodaje bajo la batuta de Arantxa Echevarría? O sea, ¿qué especificidad tiene como directora? Pues es muy dinámico, o sea, no es un rodaje de estos en los que tengas mucho tiempo para aburrirte, ¿no? Quiero decir que esta cosa que se dice mucho de que en el cine hay que esperar, en general en el cine hay que esperar mucho, pero los rodajes de Arantxa son dinámicos, no hay grandes tiempos, digamos, en medio. Y luego ella tiene una cosa que yo aprecio especialmente, que es ella es específica, es precisa y concreta. Y yo eso lo valoro muchísimo. A ver, explícamelo. No, porque cuando los directores o las directoras empiezan a perder en conceptos muy genéricos o muy etéreos, es muy difícil para un actor a veces pillarlo, porque tú puedes estar en una longitud de onda que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Yeah. Entonces si alguien empieza a hablar no, porque la generosidad de tu personaje es un personaje que piensa de manera más amplia, es un personaje que tiene sus... Digo, joder, yo necesito algo más concreto a lo que agarrarme. Menos paja. En este momento necesito que alguien me diga de qué va esta escena, de que están enfadados entre ellos, de que aquí se rompe algo, no sé, quiero decir cosas más específicas, ¿no? Y Arantxa es muy concreta con eso, ¿no? No se anda con hostias. ¿Cómo es la relación entre los directores y los actores que sois top? Que ya habéis demostrado todo lo que teníais que demostrar. O sea, quiero decir, la expectativa del director o de la directora respecto a vosotros es distinta a la que puede tener con un actor que acaba de empezar. ¿Esperan más, menos de vosotros? ¿Os piden más, menos? Yo no sé lo que ellos... Yo creo que somos más nosotros que ellos. Quiero decir que a veces creo que nosotros llegamos creándonos a nosotros mismos unas expectativas que quizá no tengan tanto desde el otro lado, ¿no? Yo intento llegar de la manera más tranquila y más humilde posible a cualquier rodaje, sea quien sea un super top o sea alguien... Porque entiendo que esta relación tiene que ser de igual a igual, si no difícilmente funciona, ¿no? Yo creo que las jerarquías, cuando estás trabajando en esto, no son buenas, no son productivas, no hacen que las cosas crezcan, por así decirlo, no hacen que la levadura funcione y que crezca el pastel. Se queda todo en un sitio en el que hay una conveniencia o una condición permanente, y entonces no rula. Cuando llegas y te relajas, puede ser que tardes un día o que tardes dos, ¿no? En que la gente, los pistoleros empiezan como a tantear y a ver quién es el más rápido, no sé qué, pero cuando hay buena intención, buen rollo y buena química, ya enseguida empieza a fluir. Y con Arantxa empezó a fluir enseguida. ¿Qué pasa? Que Arantxa también es una persona que tiene muchísimo talento y muchísima experiencia. Bien. Y ha pasado por todos los estamentos del cine, por absolutamente todo. Entonces tampoco es una persona a la que puedes pillar por ningún lado, porque se la sabe todas de todo. Y controla mucho de narrativa, controla mucho de técnica, de luz, de sonido, de todo. ¿En qué momento del proceso, no te digo en este proyecto porque es obvio que no, porque la peli está francamente bien, pero en qué momento del proceso tú sabes que la levadura no va a levantar?
es que te diría que tiene que levantar sí o sí. O sea, hay un momento en el que tú tienes que tirar sea como sea. Hay momentos en que se hace más de rogar, es verdad, y hay momentos en que ves, sobre todo al principio, yo creo que las cosas se pillan pronto y ves que la cosa no funciona como te gustaría a ti que funcionase. Pero es cierto que te vas buscando la vida para que eso llegue a buen puerto. O sea, si no es de una manera, tiene que ser de otra. Pero como normalmente tiene que salir, o sea, a mí no me ha pasado nunca que me haya tenido que ir de ningún lado, y espero que no me pase, porque sinceramente supongo que debe ser un trauma gordo, ¿no? No irte, pero después ver el contenido y decir, ostras, un nuevo gatillazo de proyecto. No te estoy pidiendo que me digas cuál ha sido. No, sí, no, pero sí que los he tenido alguno. Pero, pero sí, hay alguno que ves que no funciona nunca, no acaba de arrancar y dices, bueno, pues tiro con lo que haya. Yo hago lo mío como pueda, intento salvar a mis compañeros también si puedo, que me salven ellos a mí. Y a veces se hacen incluso, pues eso, pequeñas alianzas por el medio como para decir, venga, resistamos y aguantemos entre nosotros, ¿no? Oye, eres un actor que no rehuyes de la publicidad, que haces anuncios. ¿Esto es solo por pasta o porque crees que también hay arte en la publicidad? Bueno... Dime la segunda. Solo por pasta no es, pero evidentemente a mí, por ejemplo, cuando me ofrecieron mi primer anuncio de cerveza, claro, tenía un componente artístico muy importante y fue totalmente seductor para mí. Primero porque era la idea de trabajar con un director de cine, que en aquel momento fue Daniel Monzó, y que era un texto muy tarantiniano, es decir, era un trabajo de actor. No era simplemente llegar, poner la cara y hacer así, o hacer un brindis. O sea, había un monólogo, era la versión larga además del anuncio, yo recuerdo que duraba casi como 5 minutos, o sea, es que realmente era un trabajo de actor, y eso para mí fue, claro, muy seductor. Si no de entrada igual hubiera, sido más reticente seguramente, sí. Durante tu carrera no te has callado nunca. Hay aquellas cosas que te han molestado, que te han quemado socialmente, de la realidad que nos rodea. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué te sugiere el genocidio israelí sobre Gaza? Bueno, me parece un horror y me parece que Netanyahu ahora mismo es por así decirlo, por decir un titular, un enemigo público número 1. Me parece muy triste todo lo que está ocurriendo con la comunidad internacional. Me parece muy triste que nos estemos dando cuenta ahora de que la Organización de Naciones Unidas no sirve básicamente para nada, que cualquier país, como en este caso Israel, se lo puede saltar a la torera, y que un señor como Netanyahu decida que, a pesar de todo el horror que ocurrió el 7 de octubre del 2023, que evidentemente es absolutamente condenable, pues un año después este señor se ha llevado por delante 50.000 vidas de personas que no tenían, muchas de ellas, absolutamente nada que ver con esto, ¿no? Muchas de ellas niños, además, ¿no? Y es muy triste ver como, el otro día lo decía también una compañera vuestra aquí, ¿no? Me encantaría que la palabra derechos, la expresión derechos humanos volviese a recuperar otra vez su significado. Y esto sería maravilloso, ¿no? Que el significado y la magnitud de la expresión valga la redundancia, en toda su expresión, porque es cierto que estamos pasando por encima de eso todos los días y ya creo que hemos desarrollado, por desgracia, una cierta analgesia en general al verlo en televisión. Ya nos da lo mismo que sea Gaza, que sea el Líbano, que sea, próximamente no sabemos lo que sea, pero es un horror. Luis Tosar, La Infiltrada, este viernes en los cines. Mil gracias, Luis. A ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.